El tema para esta tarde es por qué tenemos que vivir en comunión con nuestro Padre Dios. Si no nos han enseñado en nuestras iglesias qué es vivir en comunión con Dios, hoy es el momento para aprender. Primeramente, mi querido amigo, la palabra comunión viene del griego koinonia, que tiene dos significados. El primero es unidos en la misma vida y el segundo significado es unidos en la misma posición o en el mismo propósito. ¿Y qué quiere decir esto? Que tenemos que vivir la misma vida de nuestro Dios, el mismo propósito de nuestro Dios, la misma posición de Dios, la vida eterna de Dios. Es por eso, amigo, que Jesús dijo en el Evangelio, según San Juan, en el capítulo 3, en el verso 36, que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. En otras palabras, tendrá la misma vida de Dios. Esa es la promesa de parte de Dios. Ese es el propósito de Dios para nuestras vidas, la vida eterna, vivir en comunión delante de Él, vivir en comunión con Él. Hemos sido creados para ser adoradores de Dios. El propósito de Dios es que usted y yo seamos adoradores de Dios. El propósito de Dios es que usted y yo vivamos en comunión delante de nuestro Dios. Vivir la misma vida de Dios y vivir esa misma vida de Dios está cuando nosotros le damos nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo. El tener la misma vida de Dios y vivirla está cuando nosotros le damos nuestra vida a Dios. El apóstol San Juan, en su primera carta, dijo en el capítulo 5, en el verso 12, y este es el testimonio que Dios nos ha dado. Vida eterna, y esta vida está en su Hijo Jesucristo. Aunque por allí anden muchos, de repente buscando comunión con Dios, pero por medio de imágenes, de ídolos, de prácticas ocultistas o de sus propios razonamientos. Pero Dios lo que quiere es que usted viva la misma vida de Él, que usted sea obediente a su palabra. ¿Cómo vamos a conocer la misma vida de Dios? Pues es simple, cuando usted le recibe a Jesucristo como su Salvador, porque Él es la vida eterna. Él es la vida eterna de Dios, que Dios quiere darnos a nosotros. Los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, todos hablan, los apóstoles, todos hablan acerca de esta misma vida de Dios que Dios quiere darnos, que Dios quiere que usted y yo vivamos, que Dios quiere que usted y yo practiquemos. Dios, mi querido amigo, está bendiciendo las vidas, pero lo está haciendo a través de su Hijo Jesucristo y está dándonos esa vida eterna, está desarrollando esa vida en nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Y Él es el único medio, camino para llegar al Padre. En Mateo 19, en el verso 16 dice la palabra: entonces vino uno y le dijo a Jesús: Maestro, bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y también encontramos que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Encontramos en San Juan capítulo 13, en el verso 16, un texto muy conocido: porque de tal manera amó Dios a este mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa vida eterna, esa vida de Dios, Dios quiere darte, Dios quiere regalarte. No te va a costar pues ningún, digamos, tipo de dinero, no te va a costar, digamos, tus riquezas materiales. Lo que te va a costar es solamente el que tú
te rindas ante Dios, el que tú le reconozcas como tu único Salvador. La Biblia sigue diciendo en San Juan, en el capítulo 6, en el verso 40, esta es la voluntad del que me envió. Son las palabras mismas de Jesucristo que nos viene a decir en esta tarde que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tiene la vida eterna. Y dice, y yo le resucitaré en el día postrero. Muchas personas creen que la vida de Dios, que la vida eterna de Dios, que la vida eterna que Dios nos da es después que hayamos muerto. Hay mucha gente que dice, sí, yo creo en la vida eterna, que Dios da una vida eterna, pero eso es cuando yo muera. Y no es así. La vida eterna de Dios comienza cuando tú le recibes a Jesucristo en tu corazón, cuando tú le abres el corazón a Dios, a Jesús, para que Él pueda entrar a ti, Él pueda estar contigo y Él pueda ser el dueño de tu vida, Él pueda morar en tu vida a través del Espíritu Santo. Allí comienza la vida eterna de Dios, la misma vida de Dios. Y eso es lo que Dios quiere, que estemos en comunión, en coinonía, que es vivir la misma vida de Dios, estar en el mismo propósito de Dios, estar en la misma posición de nuestro Dios. Así es que, amigos, el que tiene al Padre, tiene al Hijo, y el que tiene al Hijo, tiene al que le envió, que es Papá, Dios, el que nos da la vida eterna. Dios, mi querido amigo, es santo. Dios es santo y demanda de nosotros santidad. Dios demanda su santidad a su creación. Y aquí viene pues lo bueno. ¿Por qué exigimos, o por qué los predicadores, por qué los pastores, por qué los hermanos exigimos que tenemos que hacer las cosas correctas? ¿Por qué exigimos que tenemos que vivir en santidad? ¿Por qué exigimos que usted tiene que guardar su corazón para Dios y que tiene que sacar toda cosa que a Dios no le agrada? ¿Por qué hacemos esto? El apóstol Pablo le dijo a los Corintios en su segunda carta, en el capítulo 6, del verso 14 al 17, dice, ¿qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? ¿Qué concordancia hay entre Cristo con Belial? ¿Qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios, dice el Señor. Nosotros, los que hemos recibido a Jesucristo, somos el templo de Dios, el templo del Espíritu Santo de Dios, por lo cual dice la palabra, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, dice el Señor. En otras palabras, Dios te está diciendo que no participes de las obras de las tinieblas, que no participes de las obras infructuosas de las tinieblas, del diablo, borrachera, pleito, ira, contienda, división, herejía, inmundicia, que no participes de la idolatría, de la hechicería, de la brujería, que no participes del chisme, del robo, que no participes, mi querido amigo, del estar violentando, pegando o maltratando a tu mujer o a tus hijos. Esas cosas te apartan de Dios, esas cosas te separan de Dios. Y Dios quiere que tú vivas la misma vida que Él vive, vivir en santidad, en temor, en obediencia. ¿Qué comunión pues hay entre Dios y Belial? ¿Qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? No hay ninguna comunión, porque cada quien sirve. El que hace la voluntad de Dios tiene comunión con Dios, pero el que hace cosas que a Dios no le agrada no está en comunión con Dios, sino está haciendo comunión con las tinieblas. Así es que Dios nos llama a una comunión con el Padre a través de Jesucristo. Nos reconcilia a través de Jesucristo. Y tenemos que nosotros venir a esa vida eterna, a esa comunión con Dios, por medio de aquel que dio su vida por nosotros y derramó la última gota de su sangre para darnos una vida nueva. De modo que si alguno está en Cristo, dice la palabra, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todo es hecho nuevo. ¿Qué comunión puede haber, mi querido amigo, con Dios si tú estás haciendo lo malo delante de Dios? ¿Qué comunión con Dios puede haber entre la clase de vida que estás llevando, tomando cerveza como vikingo o bailando como un loco en la discoteca o en algún chichódromo, bailando y tomando hasta amanecerte? ¿Qué comunión hay? ¿Qué comunión puede haber con Dios si a tu mujer y a tus hijos los estropeas, los maltratas, los insultas
y hasta le mete la mano. No hay comunión con Dios. Si tú estás haciendo eso, créeme que tú no tienes comunión con Dios porque tú no estás viviendo la misma vida de Dios. Tú estás viviendo otra vida que no es la vida de Dios. Porque la comunión con Dios es vivir la misma vida de Dios. ¿Qué comunión con Dios puede haber si te gusta agarrar lo ajeno, como dinero o como la mujer de tu prójimo? ¿Qué comunión tienes con Dios si haces esto? ¿Qué comunión tienes con Dios si cuando te enfermas, en vez de ir a un médico o a ir a un pastor para que ore por ti, te estás yendo de frente al chamán, al curandero, para que te haga la majugia y así pueda sanarte, pero para condenación? ¿Qué comunión hay? No hay ninguna comunión, porque no estás haciendo la voluntad de Dios. ¿Qué comunión con Dios puede haber si paras peleando? ¿Qué comunión puede haber con Dios si tú paras peleando con todo el mundo y que con nadie te llevas bien? Insultas, difamas, calumnias y paras en chismes, hablando mal de la gente, hablando mal de tus autoridades y hasta de tu mismo pastor. ¿Qué comunión hay con Dios si tú estás haciendo eso? Por más que digas, yo creo en Dios, si tú estás haciendo estas cosas, créeme que tú no estás viviendo la misma vida de Dios y no hay comunión con Dios. Y aquel que no tiene comunión con Dios, aquel que no tiene a Jesucristo en su corazón, dice la palabra de Dios que ha pasado a condenación. Y la palabra condenar significa castigar, recibir el castigo de Dios. La Biblia habla que la paga de nuestros pecados, de nuestras malas actitudes, es muerte, muerte espiritual, separado de Dios, apartado de Dios, a un lugar que ha sido reservado para el diablo y sus demonios, un lugar de fuego y de tormento. Que Dios no quiere eso para tu vida, porque Dios ha proveído para nuestras vidas de la salvación y de la vida eterna a través de Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida de Dios, mas tenga la vida eterna. Muchas personas creen y han pensado hasta el día de hoy que la vida eterna es después cuando uno muere, pero la vida eterna comienza cuando usted le entrega su vida a Jesucristo, cuando usted le recibe a Jesucristo como su único Dios verdadero. Allí comienza la vida eterna, ahí Dios comienza a darte la vida eterna. Dios comienza a formar una vida nueva en tu ser. Allí es cuando tú comienzas a experimentar la misma vida de Dios, de bendiciones, de salud, de sanidad, porque hace más de 2000 años Jesucristo llevó en la cruz del Calvario y por su llaga somos nosotros curados y sanados. Si tú estás enfermo, si tú tienes algún problema de salud, si tienes alguna dificultad o situación difícil en tu vida, créeme que esa no es la vida de Dios. Dios no quiere que vivas enfermo, Dios no quiere que tú vivas de repente con problemas o no quiere que vivas en situaciones difíciles. Dios quiere darte una vida eterna, una vida nueva, una vida, la misma vida que Él vive. Y para eso tienes que recibir a Jesucristo como tu Salvador. Tienes que recibir a Jesucristo en tu corazón. Es por ello que, mi querido amigo, te hablamos con exigencia que tienes que cambiar. Es por eso que tenemos que hablar la palabra de Dios y tenemos que exhortar a la población a que tienen que cambiar, a que tenemos que cambiar, a que tienes que renunciar al pecado, a que tienes que renunciar a tus viejas costumbres que no son conforme a la voluntad de nuestro Dios. Porque muchas veces, amigo, si no renunciamos a nuestras viejas costumbres, a nuestra naturaleza pecaminosa, no vamos a poder heredar la vida eterna, no vamos a poder vivir la vida eterna de Dios. Es por ello muy importante que tienes que renunciar al pecado, a tus viejas costumbres, pero no con tus propias fuerzas, sino con la fuerza de Dios. Porque sin Dios no somos nada en este mundo. Podremos de repente tener la intención de cambiar, pero no la decisión. Podemos de repente tener la intención de cambiar, pero de repente no hay decisión ni tampoco hay la acción para cambiar. Como mi pastor dice, la vida está llena de mucha gente con buenas intenciones, que quieren hacer cosas buenas, pero no las hacen por falta de decisión y acción. Hay mucha gente con buenas intenciones, pero muchas veces no las realizan, no las concluyen. ¿Por qué? Porque solamente quedan en intenciones buenas y no toman decisiones ni acciones para cambiar. Puedes de repente pasar mucho tiempo con muchas intenciones. Yo quiero cambiar
De repente por ahí tienes un problema con las drogas, con el alcoholismo, tienes de repente un problema de tu conducta y dices, yo quiero cambiar. Esa es tu intención de querer cambiar, pero mientras que no te decidas y mientras que no tomes la acción de renunciar, entonces siempre serás la misma persona con tus problemas, con tus defectos y con todo lo negativo. Pero si tú tomas la decisión de cambiar, tienes la actitud, pero tomas la decisión y tomas la acción de cambiar, créeme que Dios va a hacer lo suyo. Dios va a darte la salida, Dios va a ayudarte, Dios va a recompensarte y Dios va a abrirte puertas para que tú puedas cambiar. El poder de la vida y de la muerte, mi querido amigo, está en tus labios y tú tienes que siempre estar declarando cosas buenas de Dios. Tienes que estar declarando que Dios cambia tu vida, que Dios es el único que puede transformar tu vida. Tienes que cambiar tu mentalidad, tu forma de pensar, tienes que cambiar tu forma de ser, pero eso solamente lo logramos a través de Jesucristo, a través de renunciar al pecado, a través de separarnos del pecado, de ya no practicar el pecado. Y tenemos que renunciar al pecado, porque el pecado nos separa de Dios. Y tenemos que recibir a Jesucristo, tenemos que recibir a Jesús en el corazón para que nuestros pecados sean perdonados y para vivir una vida en santidad delante de Dios. Así que, mi querido amigo, si queremos vivir la misma vida de Dios, la comunión con Dios, tenemos que renunciar a muchas cosas que nos apartan de Dios, a muchas cosas que nos separan de Dios, como es el pecado, como es actitudes contrarias a la voluntad de Dios. Una vez me dijeron, ¿qué es el pecado? Y a veces hay gente que no sabe lo que es el pecado. Hay gente que dice el pecado es rebeldía, el pecado es oposición, pero la Biblia habla que el pecado son actitudes que son contrarias a la voluntad de Dios. El pecado son actitudes que son contrarias. Y actitudes podemos ver como, por ejemplo, robar, matar, adulterar, fornicar. Actitudes como, por ejemplo, mentir. Son actitudes que Dios no agrada. La Biblia dice que una pequeña injusticia para Dios es como un trapo de inmundicia y necesitamos de Dios para la salvación. Necesitamos de Dios, de Jesucristo, para tener esa misma vida de Dios, la vida eterna. Gloria a Dios. Que Dios te bendiga. Vamos a una pausa comercial rápidamente y retornamos con más de su programa Reflexión con Cristo.